Les damos la bienvenida al primer episodio de esta serie llamada Poner la inteligencia a las emociones, donde estaremos hablando sobre nuestro método de enseñanza de la inteligencia emocional. En este espacio estaremos Laura Ciro, diseñadora industrial, y Viviana Tálvaro, creadora de este mágico emprendimiento social, conversando sobre lo que podemos aprender de la Isla de los Abrazadores, un lugar donde nacen los personajes tan amados que sabemos por su nombre que existen para abrazar. Vivi, hoy quisiera que habláramos un poco sobre cómo ponerle inteligencia a las emociones. Este tema me encanta porque estamos viviendo un momento en el que por fin se están visibilizando asuntos como el autoconocimiento y el bienestar emocional. Entonces, cuéntanos, Vivi, de qué se trata. Ponerle inteligencia a las emociones es nuestra manera de hablar de inteligencia emocional. Eso suena un poquito difícil, la verdad. Claro, por eso es que lo hacemos más fácil poniéndole inteligencia a las emociones. Mira que en el colegio no nos enseñaron inteligencia emocional, no nos enseñaron a usar la rabia o el miedo, simplemente uno no podía sentir eso, uno le daba vergüenza porque se sentía malo. Entonces a nivel cultural o religioso, de estos temas nunca se podían hablar. Y yo creo que son súper útiles, son un elemento que ayuda un montón en la vida cotidiana a resolver asuntos que simplemente lo ayudan a uno a estar más tranquilo. Yo creo, Vivi, que apenas a las generaciones de ahora es que les están enseñando o están conociendo un poco sobre inteligencia emocional desde edades más tempranas, pero la verdad tampoco creo que sea como un asunto que se esté dando en los colegios, sino que pues con tanto avance tecnológico, fácilmente por redes sociales pueden empezar a saber del tema, aunque también con mucho sesgo. Por ejemplo, ¿tú dónde aprendiste todo eso? Pues ¿cómo llegó a ti este conocimiento? Sí, eso del sesgo es terrible, pues nosotros no decimos que son buenas o malas o que las emociones son positivas o negativas, simplemente son útiles y perjudiciales y tú decides de qué lado las usas. Se sienten en el cuerpo, mira que cuando uno tiene miedo le da diarrea o le dan muchas ganas de orinar. Yo creo que lo empecé a aprender pues en la vida con la necesidad de hacer terapias, de resolver las tristezas, las depresiones amorosas, los problemas pues como con mis papás. Siempre traté pues como de entender qué pasaba ahí, qué pasaba en mi cuerpo. Realmente la vida personal fue la mayor maestra. Pues desde los traumas con mis papás, mi mamá fue un tema complicado, aprendí un montón de ella. Eso me llevó a ir a muchos psicólogos, a distintas terapias. Pero cuando comencé este emprendimiento por una beca que me gané en Alemania, allá por primera vez escuché hablar del mindfulness, que es una técnica que se basa en todo el conocimiento budista para entrenar la mente en una posición de calma. Y después, con la experiencia que ya tenía como profe investigadora, yo trabajé como profe casi 14 años, cuando llegué a Colombia, empecé a buscar qué era eso, hice un curso ya más avanzado en MBSR, hice varios retiros acá en Medellín, en Bogotá, me fui a hacer un retiro budista en la India, eh, leí mucho sobre inteligencia emocional y pues después también de llegar de Alemania, parte de mi investigación era en la biónica, que es estudiar cómo en la naturaleza se generan soluciones de diseño muy eficientes. Yo lo aplicaba antes a la ingeniería mecánica, pero ahora me encerré 3 meses con 40 libros de biología a investigar de etología. Y es decir, cómo los animales o la naturaleza tienen ciertos comportamientos sociales que ayudan a esa vida en comunidad. Entonces, por ejemplo, los árboles se comunican entre sí a través de un hongo en el suelo. A mí me pareció súper interesante, pues porque era más o menos una pasión enorme investigar la naturaleza, pero ahora podía hacerlo desde el comportamiento. Entonces es como una mezcla de un montón de asuntos personales, de dolores del corazón, de traumas con los novios, de aprendizajes desde la vida personal y claro, eso se mezcla pues también con la pasión de estudiar, de aprender y de darle fundamento teórico a eso que uno siente. Bueno, vivo aquí en esta isla, escuchando, asistiendo a tus talleres y aprendiendo mucho de ti. Te he escuchado hablar sobre liberar.
las emociones, y en otros lugares sí he escuchado que podemos gestionar o incluso administrar las emociones. Me gustaría que nos explicaras un poco sobre el concepto de liberar. Hay muchas personas que hablan de administrar o de gestionar. Yo me pongo más en el lugar de liberar, porque mira que el cuerpo es como un instrumento, pues es una máquina. Y si tú viajaras en un carro, que también es una máquina, te prenden a veces lucecitas porque te falta gasolina, entonces prende las lucecitas. Las emociones son reacciones de cosas que se sienten en el cuerpo y que hay que atenderlas. Tener rabia es muy parecido a tener ganas de orinar. Uno, es muy difícil aguantarse esa rabia. Eso hay que sacarlo y si uno lo acumula sale en forma de grito, de golpe, pero si uno aprende a liberarla de a poco, a saber que si uno siente o percibe una injusticia, eso se va a crecer y se va a convertir en algo terrible, pero si uno habla desde la injusticia y no desde el algo terrible, pues va a ser más fácil sacarla del cuerpo. Yo siento que hay que sacarla del cuerpo porque son emociones químicas igual, ¿cierto? Cuando tú percibes una emoción, tu cuerpo emite una sustancia química porque necesita o defenderse de ese peligro o protegerse de algo o bajar y estar en silencio, como la tristeza. Entonces, si el cuerpo se prepara químicamente para eso, pues hay que liberar esa sustancia química del cuerpo si se acumula. Por eso, yo digo que esa sustancia no se debería gestionar, se debería liberar. Claro, es muy útil a veces, ¿cierto? Porque cuando tú sientes miedo, necesitas protegerte de algo, entonces está bien gestionar y administrar esa vasopresina porque eso te va a permitir ahorrar, pero más que gestionar, administrar es sentirla en el cuerpo, saber que tienes miedo, decir, ok, esto es como el bombillito de la gasolina, tengo miedo, ¿qué pasa? Tengo miedo que me echen el trabajo, entonces voy a empezar a ahorrar, voy a empezar a planificar mi tiempo libre, voy a buscar otros trabajos. Y sobre esa liberación de ese miedo, sobre entender ese miedo, pues vas a aprender a volverlo útil y saber qué hacer con él, que es otro de los elementos más importantes, no solamente reconocerlo, sino también hacer algo con esa emoción que sientes. Súper chévere la analogía que haces con el bombillo de la gasolina, porque esa acción de liberar creo que es muy cercana sobre todo a lo que se siente en el cuerpo, pues cuando liberamos las emociones, como esa sensación de ligereza y también un poco de tranquilidad. Ahora Vivi, cuéntanos o explícanos mejor qué es una emoción. Es súper lindo lo que dices de liviandad porque realmente ahí está el centro de liberar. Mira que los bombillitos del carro no se prenden todo el tiempo, el carro anda tranquilo, pues sin lucecitas, sin sistemas como de alarma. Eh, Igual, nosotros no estamos felices o alegres o miedosos todo el tiempo. Una emoción es una reacción ante algo que tú percibes. Realmente la raíz de la emoción es tu percepción del mundo, que genera un pensamiento. Realmente la emoción es muy corta en el tiempo. Es una reacción muy corta en el tiempo, contrario al sentimiento, que es una emoción muy bajita, pero duradera. Entonces la alegría es una emoción intensa y corta. Uno no está eufórico, pues, más de, no sé, 5 minutos. Sí. Versus el sentimiento, que por ejemplo es la felicidad. El sentimiento de la alegría, de la emoción de la alegría es la felicidad, que es menos intensa, pero más duradera en el tiempo. Eso también es un sentimiento, uno no siente felicidad todo el tiempo. Realmente uno está en un estado de paz, de calma, de silencio, de mute, de lo que tú quieras, pues. Y sobre ese estado fluctúa. A veces está alegre y se ríe, a veces tiene miedo y se estresa, a veces siente frustración porque no le da algo y le da una rabiecita, una molestia pequeña, ¿cierto? Ya de ahí fluctúan donde hay emociones que simplemente se sienten y hasta son divertidas o son reacciones o ya son sentimientos. Por ejemplo, el sentimiento de la rabia es el rencor. Mira que en el rencor tú tienes una rabia muy enconada que está ahí muy profunda, pero es el tiempo el que genera esa incubación de ese rencor. Eso es realmente una emoción, no se tiene que sentir todo el tiempo. Cuando se siente es súper útil porque está pasando algo en tu cuerpo, lo manifiesta tu cuerpo es un súper aliado para decir, yo hablo 5 veces en la nevera, ¿qué pasa? Estoy muy ansiosa o tengo muchas ganas de orinar, tengo mucho miedo, me da susto hablar con porque lo voy a perder, porque eso le ayuda a uno a llevarlo al consciente
incluso desde el inconsciente el cuerpo lo manifiesta, el cuerpo es un súper delator, ¿ves? Cuando uno se pone rojo, que Ay, es sí, horrible. pues demasiado difícil de disimular. Sí, a veces incluso es como, ay, no, pero ¿por qué? Pero bueno, pues si uno lo usa de una manera inteligente, puede decir, ok, me da vergüenza hablar al público, ¿qué voy a hacer? No quiero sentir esta sensación de vergüenza, me voy a entrenar para hablar en público, voy a hacer ejercicios, voy a exponerme Ujú. más, voy a venir voy a saber de dónde viene. O si es por una conversación compleja también. Estoy abriendo la nevera, qué estrés. Claro, es que me parece importante la conversación, me parece importante el momento de la otra persona, qué está pasando en mí, adentro, consciente o inconscientemente, mientras yo pueda usar el cuerpo como un instrumento para saber qué pasa y esa emoción como algo útil, puedo saber qué hacer con ella, qué me está diciendo mi cuerpo, mi emoción y simplemente darle más sentido a cada momento. ¿Y de dónde vienen las emociones o por qué surgen? Surgen por tu manera de ver el mundo. Es tu percepción la que genera la emoción. Esa percepción genera un pensamiento. Por ejemplo, a mí me encanta dormir y me da mucha dificultad madrugar. Entonces, yo digo, pero qué injusticia, porque en Colombia las empresas empiezan a trabajar a las 8 de la mañana. Es demasiado injusto. Es mi manera de pensar lo que yo considero una injusticia y eso me da rabia. Entonces, si yo puedo cambiar esa manera de pensar, puedo cambiar esa emoción. Es decir, la raíz de la emoción es el pensamiento, que viene de tu concepción del mundo. Incluso personas dicen que la injusticia no existe porque cada uno es responsable de su propia, no sé, de sus consecuencias, de sus actos. En el miedo es mucho más fácil. Mira que a mí me pueden dar mucho miedo las cucarachas y a ti no. Y resulta que a mí me dan miedo las cucarachas porque mi mamá les tenía fobia, porque una vez se me montaron adentro, no sé, del vestido, y eso generó X o Y cosas. En cambio, tú simplemente las ves y las estripas o les hablas y les pareces un bichito más, como si fuera un grillo o una mariquita. Ujú. Entonces, esa manera de tú ver esa situación genera esa emoción. Esa es la raíz, el pensamiento. Nosotros en la isla lo convertimos en un personaje. Hay un personaje que se llama Pensamiento y es un puntico negro que a veces está súper enredado, entonces se vuelve una maraña como una nube, a veces está en calma. Se convierte como en una línea. Exacto. Ujú. Es una línea que se vuelve revoltosa o en calma dependiendo de cómo tú pues percibas el mundo. Es un personaje muy importante además porque es la raíz de esa emoción. Es bastante complejo controlar la emoción porque ya te está diciendo algo adentro. La emoción es un paso después al pensamiento. Es mucho más fácil controlar el pensamiento. Y eso sí se puede controlar. Pues es que mira que a veces la rabia es muy difícil. A uno le dicen, ay, no, no esté triste. O sea, Pues ¿qué más vas a hacer si para ti esa pérdida fue muy importante? Y sí, claro, pues sí, es complejo la emoción, pero si uno se para en la raíz, en el pensamiento, es mucho más fácil, primero darse cuenta de los pensamientos, porque tú ujú. los puedes observar, ¿cierto? A veces uno sí puede decir, ve, estoy pensando tal cosa, o a veces en la rumiación, en la repetición de los pensamientos. Si uno pudiera pararse por fuera, en el lugar de observador, por ejemplo, el perrito que está sonando, ¿cierto? Podemos reírnos o nos puede dar rabia ese perrito que está sonando. Esa es tu percepción de este episodio y según lo que tú pienses al respecto, genera una risa o genera que paremos todo y volvamos a empezar, ¿cierto? Y así funciona. Uno podría pararse como observador y entrenar lo que piensa, porque a veces uno está en automático y se deja por allá llevar o está leyendo algo y después se da cuenta que ni siquiera estaba leyendo, sino que estaba pensando en otra cosa. Sí, Mira que los totalmente. pensamientos uno sí los puede observar y los puede entrenar, los puede parar, se puede hacer el bobo, uno está pensando en algo y puede decir, listo, no, hago otra cosa, me pongo una canción. Es más fácil manipular, convertir ese pensamiento en otra cosa que esa emoción. Entonces, de ahí vienen pues realmente las emociones.
La inteligencia emocional tiene 3 pilares. Hay muchos autores que lo enuncian. El más importante ha sido Daniel Goleman, que fue como el primero. Tiene un libro que se llama Inteligencia Emocional. Es un poquito denso porque él es un académico, pero pues es muy útil, y hay un montón que hablan pues como de esto desde la neurofisiología. Eh, el autoconocimiento, la autoconciencia, el autocontrol. Entonces, si tú sabes que tú particularmente cuando tienes rabia lloras, yo puedo gritar o tirar las cosas al piso. O cuando vas a tener una exposición en la universidad o algo, te dan muchas ganas de orinar o empiezas a mover mucho el pie. Esas son señales donde tú puedes decir, listo, estoy sintiendo algo, lo vuelvo consciente, es una emoción, es miedo, eh, voy a convertir ese miedo en fuerza. Es Ujú. cierto, autoconocimiento, estoy orinando mucho o tengo moviendo el pie. Autoconciencia, ok, tengo miedo a la exposición o tengo tal cosa. Y autocontrol, ese autocontrol nosotros desde los talleres que hacemos lo volvemos en trucos para saber qué hacer con ellos. Porque más que controlar, gestionar o administrar es liberar. Y en ese liberar la emoción es entender qué puedo hacer con ella. No solamente puedes ir a orinar, porque tampoco se puede orinar la rabia, ¿cierto? Sí. Es entender qué puedes hacer con ese miedo. Y generamos trucos. Tenemos un taller que solo es de trucos. Creemos que son del sentido común, porque entre tú más conozcas qué es útil para ti, más fácil va a ser convertir esa emoción en algo interesante, pues que detona la emoción. Realmente no genera el poder lo das tú en la acción que generas con esa emoción. Por ejemplo, el miedo se puede convertir en fuerza. Entonces, si a ti te da mucho miedo exponer, puedes decir, ok, no me voy a dejar apabullar, oigan pues, voy a hacer la mejor en la exposición, lo voy a dar todo en ello. O vas a inventarte un mantra, o te vas a bañar, o vas a ir a correr, no sé, o vas a estudiar más, ya dependiendo de que ese autocontrol para nosotros es más un elemento que permite volver esa emoción a algo que me permita hacer de ella algo útil. Me parece muy bueno esto de los trucos porque yo creo que aún sin saberlo, muchos de nosotros tenemos trucos para cuando estamos atravesando todas esas emociones y ni siquiera sabemos que son trucos. Son cosas que hacemos porque nos hacen sentir bien o porque nos ayudan a atravesar esas emociones, pero no, como que no hay esa conciencia o ese autoconocimiento de que lo que estoy haciendo me está ayudando y lo estoy haciendo de manera consciente, sino como un reflejo o como por costumbre. Sí, total. La verdad, pues esto es como la base de la metodología que enseñamos, que también está en los libros, en los espacios, en las frases. Más de 6.000 personas han tomado nuestros talleres y ha sido muy bonito porque en eso que tú dices que son trucos, que son cosas muy sencillas del sentido común, uno aprende de uno mismo. Y es que ahí Ujú. está realmente el centro donde el conocimiento se vuelve un poder y una fuerza y un aliado para aplicarlo en lo cotidiano. Una vez en un taller un señor me dijo, hay un truco, es que como las ollas no se cogen en caliente, las personas tampoco se cogen en caliente. Vamos a hablar de muchos trucos en esta serie porque ha sido muy lindo cómo en los talleres ese sentido común se convierte en una cosa muy, en un conocimiento muy importante, y eso es lo que más queremos, porque lo que enseñamos realmente y lo que hacemos va más allá de vender objetos o el placer de diseñar. Es que nuestro propósito es que realmente podamos reducir la violencia porque sabemos qué hacer con la rabia, o sabemos qué hacer más allá de eso con el miedo. El miedo genera mucha rabia porque hay mucha impotencia de no poder cambiar al otro. Por eso detrás de los celos o incluso detrás de un golpe puede haber mucho miedo a la soledad. Y eso no es una excusa para golpear a nadie, pero que más que el poder del corazón, que el poder de la paciencia, del respeto, que el poder como de esa fuerza que es el amor, que es el afecto, transformar o ver más allá de ese que sé yo, incluso que golpea, de esa cosa que yo me considero malvado, entonces lo escondo. Decir, bueno, listo, yo puedo transformar o puedo ver qué está detrás de esa rabia, y de pronto es miedo o es algo que realmente no me haga sentir como tan mal. En los talleres también lo vemos desde la naturaleza, por eso la isla y por eso la biomimesis. Tú puedes alimentar el pensamiento o lo puedes arrancar de raíz. Los budistas dicen que si algo no se alimenta se muere, y eso lo usan para los pensamientos, porque la base como de su filosofía
es la mente y pues una expresión de la mente son esos pensamientos. Entonces ellos dicen, si tú encuentras la raíz de tu pensamiento, puedes cortar tu pensamiento y ahí se corta la emoción. La puedes alimentar, lo puedes nutrir. Entonces tú puedes alimentar un pensamiento de injusticia y también puedes nutrir un pensamiento de paciencia o de respeto o de tener la mente más abierta, porque desde la isla también decimos que se alimentan, que las emociones se cultivan, que tu cuerpo es un pedacito de tierra y que en ese cuerpo le puedes echar abono, le puedes echar paciencia, respeto, mantras, mira, le puedes echar aire, el aire alimenta el fuego transforma. Entonces, si tú te consideras demasiado paciente o te consideras que esa onda tiende a ser pasiva o algo así, pues podrías echarle fuego a esa paciencia y que eso se convierta en respeto, ¿cierto? Todas esas emociones se pueden transformar y para nosotros la naturaleza, el aire, el viento, la tierra incluso, porque se siembran ahí, es una gran analogía para decir, venga que usted sí sabe, tiene trucos muy sencillos para saber convertir ese dolor, esa tristeza o esa culpa en sabiduría. Vivi, si las personas quisieran aprender más de todo lo que nos has estado enseñando y asistir a los talleres, ¿cómo podrían acceder a ellos? Tenemos talleres para empresas, los hacemos en su mayoría pues en empresas, aunque a veces sacamos por redes, están pendientes de las redes que a veces hacemos los sábados, lecturas o hacemos en algunas instituciones gratuitas incluso los talleres. También tenemos un módulo de aprendizaje que está así a punto de ser lanzado, que lo pueden encontrar en la página web www.hackerisland.org y ahí hay unos segmentos de la isla cortos para aprender sobre las emociones. Y en los libros escondemos esto. Por ejemplo, el libro El superabrazador habla de la tristeza. Es un abrazador que se perdió por dentro y cuando se perdió por dentro se le perdió la sonrisa. Entonces está súper embalado buscando esa sonrisa. Esa es una excusa, seguramente lo hablaremos en otro episodio, es una excusa para esconder la neurofisiología de la tristeza, que es una baja de sustancias químicas que te ayudan a verte por dentro. Por eso, al perderse la sonrisa, él se perdió, pero pues es una oportunidad para encontrarse, para conocerse mucho más y encontrar pues poderes nuevos. Entonces, en los libros también los pueden encontrar, pero pues en el módulo de aprendizaje si es uno a uno o a través de las empresas podemos hacer cosas maravillosas. Les recordamos que pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Hugger Island o la Isla de los Abrazadores. Y en nuestra página web www.huggerisland.org tenemos la tienda online donde pueden comprar el libro del abrazador y elegir de qué tamaño, color o estampado les gustaría recibir su muñeco abrazador. En los próximos capítulos exploraremos herramientas que nos ayudarán a conocer más sobre las emociones.